¿Quién de ustedes, antes de llegar acá a este lugar, vio un perro callejero, un perro vago? ¿Nadie? ¿Usted? Muy bien, perfecto. ¿Saben qué? Les voy a contar una historia que tiene que ver con los perros vagos. Yo sé que a lo mejor para ustedes no es importante, pero en mi ciudad los perros vagos son un problema grave. Entonces un día, trabajando en clase de matemática, le pregunté a un grupo de alumnos, ¿cuántos perros vagos crees tú que hay en Mulchen? Entonces, como les decía, a lo mejor esa pregunta no es muy relevante para ustedes, pero en mi ciudad sí es un problema de salud pública. Y dentro de todos los alumnos hay un alumno que a mí me encantaba, que era Ezequiel, era una máquina haciendo cálculos matemáticos, era realmente espectacular. No tenía ningún problema. 3 veces un número disminuido en 2 es 13. ¿Cuál es el número? Ezequiel lo hacía así. Era una máquina, era realmente espectacular. Pero cuando yo le pregunté ¿cuántos perros vagos hay en Mulchen o cuántos perros callejeros? Ezequiel quedó marcando ocupado. Para él, esa pregunta no era matemática, no tenía mucho que ver con la matemática. De hecho, inmediatamente me demandó a mí como profesor, profesor, ¿por qué trae estas preguntas acá si yo vengo a aprender matemática? Yo vengo a hacer cálculos, para eso me están preparando. Entonces, yo me pregunté, a ver, ¿hay algo que estoy haciendo mal? Porque Ezequiel se está cuestionando algo que yo debería haberme cuestionado hace mucho tiempo atrás. A Ezequiel le faltaba algo que yo no estaba desarrollando en mis alumnos, que era el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, la creatividad para resolver un problema. Fíjense que Ezequiel, que era uno de los mejores alumnos que tenía en matemática yo, no fue quien inmediatamente propuso soluciones creativas. Un grupo de alumnos que no siempre estaban dentro de los más destacados, inmediatamente comenzó a proponer algunas ideas para solucionar el problema. Ir a investigar, ir a preguntar en algunos lugares, ¿cierto? Indagar, plantear algunas hipótesis respecto de cuántos perros había en una manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a aparecer ideas, pero Ezequiel estaba desencajado, una cara de color rojo, y yo sentía que estaba incómodo. Durante toda la clase permaneció así. Entonces, mi pregunta, o las preguntas, ¿qué tan creativas y qué tan innovadoras están siendo mis prácticas pedagógicas, mis clases? ¿Cómo le gustaría a Ezequiel, o cómo me hubiera gustado a mí, profesor de matemática, que me enseñaran matemática? ¿Y cuáles son las cosas que efectivamente están movilizando hoy día a Ezequiel? Bueno, Ken Robinson, que es un experto británico, que habla mucho sobre la creatividad, dice que la creatividad es ese proceso donde se generan ideas originales que generan valor para las personas. Y para mí, plantear una pregunta desafiante como ¿cuántos perros vagos hay en Mulchen? Era una información que era muy potente para poder dar respuesta a una serie de problemas que teníamos en nuestra comunidad. Pero para Ezequiel no era relevante porque no estaba conectando la realidad con la matemática. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Desarrollé un proceso de innovación a través de una técnica o de una metodología que se llama Design Thinking, si alguno de ustedes la ha ubicado, que viene del pensamiento visual, que viene desde el diseño, y desarrollé una aplicación informática móvil que permite que Ezequiel pueda generar preguntas desafiantes, potentes, que tengan que ver con la matemática y que tengan que ver con su contexto real, social, para que Ezequiel, de una vez por todas, ¿cierto?, y todo el resto de los alumnos, no es este Ezequiel por si acaso, es otro. Todos los alumnos, mis alumnos, ¿cierto?, puedan de una u otra forma conectar aquellas cosas que ven. Nosotros en la escuela desarrollamos actos los días lunes y siempre entran perros al acto. Es increíble. Entonces, esta pregunta no es descontextualizada, cobra mucho sentido desde el lugar del cual yo vengo, que a propósito de esto es un lugar que tiene un 98% de índice de vulnerabilidad, donde hay problemas graves de convivencia, de violencia. Por lo tanto, ahí hay que poner el acento, hay que poner el foco, como lo decía Elisa, ¿cierto? Y también, como lo planteaba Gladys, en los niños más pequeños, en la formación inicial. Fíjense que Michael Fullan, otro experto canadiense, sociólogo, dice que dentro de las 6 habilidades básicas que el ser humano debe tener en el siglo XXI, una de ellas es la creatividad. Entonces, a través de este proceso de Design Thinking, generé una aplicación informática móvil que se llama MATLAB, Matemática, Laboratorio y Aprendizaje, que conecta 3 cosas que para mí son muy importantes, pero 2 de ellas son muy, pero muy importantes para Ezequiel.
Una, que es el juego; dos, que es la tecnología; y tres, que es la matemática. A propósito, paso el dato, próximamente va a estar disponible, MATLAB, acuérdense. Y esta aplicación informática lo que permite es que el estudiante genere preguntas desafiantes, preguntas potentes. Tenemos que emplazar a nuestros estudiantes para que sean capaces de desarrollar la creatividad, responder de maneras distintas a los problemas que son habituales. Nosotros como país, desde hace 10 años estamos estancados en los puntajes en ciencia y en matemática. No estamos cambiando nuestra metodología. Yo me di cuenta, profesor del siglo XX, 1974, que estaba educando a la generación Z, estudiantes del siglo XXI, con metodologías del siglo XIX. Había que hacer un cambio. Y ese cambio, en específico, para mí, porque además ustedes entenderán, y yo imagino que la mayoría de ustedes también ha tenido una experiencia compleja, pastosa con la matemática, ¿cierto? Yo también la tuve, por eso estudié matemática. Por lo tanto, el hecho de generar condiciones para que aparezca la creatividad de los estudiantes, aparezca el pensamiento lateral, el pensamiento divergente, aquellas cosas que permiten que los jóvenes, en el caso mío los preadolescentes, conecten la realidad con la matemática, me permite efectivamente cumplir mi tarea. Yo quiero invitarlos, y esta es la invitación para cerrar, quiero invitarlos a que seamos capaces de generar preguntas potentes y desafiantes hacia nuestros estudiantes, que seamos capaces de incorporar la creatividad, no solamente en las comunidades educativas, en las empresas. Aquí hay empresarios, incorporemos la creatividad en las empresas, generemos instancias y oportunidades para que se forme la creatividad. De esa forma vamos a apoyar la innovación, vamos a generar un cambio, ¿cierto? Porque lo que hemos estado haciendo hasta el momento no ha funcionado o no está dando los frutos que nosotros estamos esperando. Las preguntas potentes para poder cerrar. ¿Para qué educamos? ¿Educamos para, como lo decía en el video, para reproducir la realidad o para transformarla? Yo me di cuenta y a través de mi práctica la estoy transformando. Muchas gracias. Gracias, Juan.